Y pensaba en este tiempo, cuando Clavijo me decía para compartir algo, por ahí que compartir, ¿no? Parece loco lo que estamos viviendo. Lo veía a Lucio ahí en Estados Unidos, al hermano este allá en Brasil, ustedes en Salta, a los chicos en Buenos Aires, yo acá en Santa Fe. Y hay algo que estamos viviendo a nivel global que está igual en todos lados, que es esta cuarentena, esta pandemia, todo un momento muy, muy raro y muy distinto al que estamos acostumbrados a vivir, ¿no? Y en medio de este tiempo que estamos viviendo, hay algo que en los noticieros y aún personas conocidas a nosotros aquí en la iglesia, nos ha llegado la noticia de que muchas personas están sufriendo de problemas mentales. No solamente problemas de pareja, dada por la convivencia que no es inevitable que se da por ese tiempo, sino también mucha gente con problemas mentales, problemas en su mente, por el encierro, por el aislamiento, por el pánico, por el miedo quizás a la muerte. Personalmente estoy hablando con un muchacho que tiene un excelente trabajo, que tiene una familia formada, pero que está hipocondríaco, o sea, él piensa que está enfermo y tiene síntomas y le duele el cuerpo y demás, pero va al médico y el médico le dice siempre lo mismo, que está bien, ¿no? Entonces pensaba y hablaba ayer con mi señora, qué importante que es el hecho de cuidar nuestra mente, de pensar bien. Mucha gente en esta cuarentena y en este encierro se ha puesto a hacer gimnasia para estar bien físicamente. Hoy, a partir de hoy, o el lunes, no me acuerdo cuándo, en Buenos Aires, la gente tiene permiso de 8 de la noche hasta las 8 de la mañana, creo, de poder salir a correr y a moverse. Y lo bien que hace, ¿no? El hecho de poder estar sanos físicamente. Pero quería hablarles, y de forma lo más breve posible hoy, de 5 pasos para estar sanos mentalmente. 5 pasos para permanecer sanos de nuestra mente, de nuestra cabeza. Y no solamente que es un ejercicio que uno tiene que hacer en esta cuarentena, sino que es un ejercicio de por vida, ¿no? Que vamos a tener que cuidar nuestra manera de pensar. Dice la Biblia, porque tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces somos lo que pensamos. Y si pensamos mal, vamos a andar mal, vamos a vivir mal, vamos a tomar malas decisiones. Y es tan delicado el asunto de la mente, cuando la Biblia habla de corazón, eh, la mayoría de las veces se está refiriendo a nuestra mente, el centro de nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad. Es tan importante, es tan compleja nuestra mente. Mi mamá, los chicos que la conocen, Lucio, Clavijo y demás, es una mujer que siempre fue una mujer muy alegre, muy dinámica, y hace poco ella superó una depresión, y la verdad que cuando yo la veía, no era ella, estaba triste, estaba angustiada, pensaba que ella se iba a morir, y lo bueno que hizo fue contar. La parte buena que ella lo ayudó a superar esa depresión fue contar lo que le pasaba. Y cuando yo la vi a mi mamá pasar ese tiempo, empecé a pensar, digo, a cualquiera nos puede pasar. Pero estaba preso injustamente en esa prisión. Él estaba preso por compartir el Evangelio. O sea que estaba en un lugar feo, en un lugar malo, en un lugar para nada envidiable, por hacer algo bueno, por haber obedecido a Dios. Y en medio de esas circunstancias, él escribe lo que se llama la carta del gozo, la carta a los filipenses. La palabra que se repite es gozo, regocijaos. O sea, él va animando de un lugar feo a los cristianos de todas las épocas a estar gozosos. Y fíjense, voy a leer desde el versículo 4 para sacar allí nuestro estudio. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre,
si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En primer lugar, primer ejercicio para estar sanos mentalmente, dice allí el versículo 4 y 5, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. En primer lugar, primer ejercicio es, debemos regocijarnos en el Señor. Debemos regocijarnos en el Señor. Pablo dice, ponete a pensar, en la cárcel, custodiado, pasando frío, pasando hambre, pasando necesidades, él dice, regocíjense en el Señor. Él estaba en una cárcel, en un lugar, como te decía, para nada envidiable, en un lugar miserable, y él no es una persona masoquista que dice, bueno, me regocijo en lo que estoy viviendo. No, dice, regocíjate en el Señor. ¿Sabés que nuestra alegría, nuestro gozo, nuestro regocijo, no debe venir por las circunstancias que nos tocan vivir, sino que la razón de nuestro gozo debe ser en el Señor? En nuestra vida hemos pasado tiempos buenos y estamos pasando quizás un tiempo difícil, diferente, y vamos a pasar, o hemos pasado, y vamos a seguir pasando por tiempos malos. Y la clave del apóstol para tener una buena salud mental era, él no se regocijaba en las circunstancias. A todos nos gustan los momentos lindos. Él dice, he aprendido a regocijarme en el Señor. Así que él allí en medio de la cárcel, allí en medio del sufrimiento, en medio de su realidad injusta, tenía un motivo de gozo, tenía algo que fijaba su mente bien, y era que él había decidido regocijarse en el Señor. ¿Sabés qué? Si vamos a regocijarnos por las circunstancias, vamos a ser como un termómetro. Cuando las cosas vayan bien, vamos a estar allá arriba, y cuando las cosas vayan mal, vamos a estar allá abajo, como en un sube y baja. Pero cuando aprendemos a regocijarnos en el Señor, funcionamos como un termostato. Nosotros regulamos. El termómetro lo único que hace es marcar la temperatura. El termostato lo que hace es regular la temperatura. Así que para realmente poder estar sanos, tener una mente sana, una mente saludable, el apóstol lo que nos dice es que debemos aprender a encontrar nuestro gozo en la presencia del Señor. El versículo 5 dice, el Señor está cerca. Y si bien el Señor está cerquita de venir, falta poco para que Él venga, allí en ese pasaje se refiere a que el Señor está cerca de nosotros. Pablo, más allá del soldado que lo custodiaba, podía ver con los ojos de la fe que el Señor estaba junto con él en la prisión. Y eso le daba gozo. Y eso hacía a su mente estar sana, seguir, a que su mente seguía estando saludable en medio de la adversidad, en medio de esa situación que él quizás no hubiese elegido pasar. Nosotros también estamos viviendo un tiempo que no elegimos pasar, un tiempo que nos ha tocado, un tiempo difícil, un tiempo diferente, y para realmente tener la mente saludable tenemos que aprender a descansar y a confiar y a regocijarnos en el Señor. En segundo lugar, no solamente aprender a regocijarnos en el Señor, sino que dice el versículo 6, fíjense, dice, por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos. No solamente regocijarnos en el Señor, sino reposar en el Señor. Para tener una mente sana, saludable, hay que aprender a reposar en el Señor. Dice, no, por nada estéis afanosos. O sea, esa palabra afán es de la misma raíz que la palabra preocupación. O sea, no te preocupes por nada, dice Pablo. Yo no puedo creer que un hombre, estando preso, escriba esta carta y diga, no se preocupen, muchachos. Él tenía un montón de cosas quizás por las cuales preocuparse. Estaba corriendo peligro su vida, le quedaba poco tiempo, muchos lo habían abandonado, estaba preso por hacer algo justo, y Pablo dice, por nada estéis afanosos, o sea, dejen la preocupación de lado. Y sabés que nuestra mente, cuando dejamos la actividad, o sea, cuando no podemos trabajar, cuando no podemos hacer el ministerio, cuando no tenemos actividades,
maquina mucho más que antes. Nuestra mente de por sí es de maquinar, no se apaga nunca. Aún cuando dormimos sigue trabajando en nuestra mente, en nuestro corazón. Y Pablo dice, no te des manija por nada. Qué difícil que es poner en práctica este consejo. O sea, somos por naturaleza de hacernos la cabeza. Hay un escritor norteamericano, que no recuerdo ahora el apellido, que él dijo una frase que quedó marcada por generaciones, y él dijo, yo pasé por muchas catástrofes en mi vida. La mayoría de ellas nunca sucedieron. Siempre vemos que va a pasar algo, que nos vamos a morir, que vamos a perder el trabajo, que vamos a perder la salud. Hace poco escuchaba a un familiar mío, decía, bueno, si pasamos el coronavirus, vamos a ver si hacemos un viaje. ¿Viste? Y la gente, aunque parezca loco, va pensando en las cosas malas que le van a suceder. Por eso hay tanta gente con fobia, tanta gente que está sufriendo de alguna clase de miedo que lo paraliza, que lo encierra, y Pablo dice, ¿querés estar sano mentalmente? Aprende a no darte manija. No te des manija, porque la preocupación nunca solucionó nada. Al revés, la preocupación, ¿sabés qué hace en la mente? Lo mismo que hace la arena en un motor. Lo lima, lo raya, lo desgasta, lo termina fundiendo. Y Jesús dijo, ¿podrá alguien, por mucho que se afane, o sea, por mucho que se preocupe, añadir a su estatura un codo, un par de centímetros? Clavijo es un hombre de muchas preocupaciones, pero es petizo y no va a crecer más. Así que Pablo nos enseña aquí al hecho de decir, no te preocupes. En primer lugar, para estar sano mentalmente, regocijate en el Señor, y en segundo lugar, reposá en el Señor. Aprendé a no preocuparte. Después terminaba el pasaje y dice, porque los gentiles buscan estas cosas. O sea, el Señor decía en otro de sus discursos, no te preocupes por la comida, qué vas a comer, qué vas a beber, o por tu cuerpo, no te preocupes por tu cuerpo, qué te vas a vestir, o por qué vas a comer. Mirá, dice, las aves del cielo, ellas no se preocupan y sin embargo tienen la comida. Entonces, para realmente tener esa mente y ese corazón sano, para estar sanos mentalmente, el segundo punto es reposar en el Señor. Tercer lugar, fíjense lo que sigue diciendo la segunda parte del versículo 6. Dice, por nada estéis afanosos, sino, en vez de preocuparte, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En tercer lugar, rogar por todo. Rogar por todo. O sea, no aprender a reposar en el Señor, no preocuparnos, y en segundo lugar, en vez de preocuparnos, llevar los problemas al Señor. Dice, si no sean conocidas tus peticiones, o sea, rogá. Este tiempo de parate, este tiempo de cuarentena, este tiempo de aislamiento, acércate a Dios. El Señor trabajó en mi vida en este tiempo. Estamos, con mi señora tenemos un negocio, son 2 tiendas, y uno va al banco, deposita, compra, paga el proveedor, atendemos a los clientes, venimos, comemos, tenemos 2 nenes ahora. Viste, vivimos muy rápido, pero este tiempo de que el Señor nos puso la traba y que nos dejó mirándonos con quizás entre comillas tiempo de sobra, lo usamos para volver al Señor, para volver a la palabra y para volver a la oración. Y el Señor en este tiempo nos hace meditar, y nos hace pensar en lo que decía Santiago en su carta, ¿qué es nuestra vida? Es neblina. Entonces, en vez de darnos manijas, en vez de ponernos locos, reposar en el Señor, pero también rogar, tomar el tiempo para orar al Señor. Aún como iglesia, vos sabés que aquí en nuestra iglesia no teníamos reunión de oración, y ahora con la cuarentena tenemos un día con el COVID. Como iglesia, como lo están haciendo ustedes ahora por Zoom, estamos orando, estamos orando. Entonces el Señor está trabajando en nuestra vida, en lo personal, en lo congregacional. Así que para estar sanos, uno tiene que los problemas, las mochilas, dejárselas al Señor y rogar a Él por lo que nos está preocupando, la salud, el futuro de nuestro país, el futuro de nuestra familia, la marcha de la iglesia, nuestro trabajo.
tirarle todas esas cosas al Señor y meditar en su respuesta, porque dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y termina en toda oración y ruego con acción de gracias, ya pensando en que Él va a responder, ¿eh? Con esa confianza y con esa fe. Así que regocijarse en el Señor, reposar en el Señor, rogar al Señor. Versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuarto punto, relájese en el Señor. Y acá me da la imagen de una persona que está relajada, la paz de Dios. Todo el mundo está buscando paz, todos. El político, el empresario en este tiempo, la persona que no tiene para comer, todos quieren tener paz. Todos quieren tener paz. Y sabes que no la da, el mundo no la puede dar, un psicólogo no la puede dar, los médicos a los cuales aplaudimos de todo el país aplauden y se aplauden en todo el mundo, pueden curar el cuerpo, pero no pueden proporcionar paz. La religión tampoco le puede dar paz a la gente, le puede quizás dar un parchecito, no la puede dar un trabajo, no la puede dar ni siquiera las riquezas, porque la persona que tiene dinero tampoco tiene paz, porque está preocupado si le van a robar su dinero, si lo va a perder. La paz es el resultado de los puntos anteriores. Dice que cuando aprendemos a regocijarnos en el Señor, a reposar en Él, a rogar, a pedirle a Él las cosas, dice que la paz va a venir como resultado de haber hecho esos puntos anteriores. Y qué hermoso que es la paz. Hay una canción de Juan Luis Guerra que él canta apenas se convirtió, se llama Testimonio, y dice, ya no necesito pastillas para dormir si estás conmigo. Entonces, me da la idea de una persona que con toda su fama y con todo su prestigio, necesitaba de una pastilla para dormir. Yo, al igual que Ceci, tampoco, no necesito pastilla para dormir, llego y me muero. Y la Biblia dice que a su amado le va a dar Dios el sueño. Entonces, qué lindo que es poder disfrutar de la paz de Dios. Y la paz de Dios no tiene nada que ver con una vida sin problemas, sino que es en medio del caos, en medio del trajín, en medio de la vorágine de la vida, podemos aprender a disfrutar de esa paz. Se hizo un concurso en una vez de cuadros que reflejasen la paz. Y una nena pintó una palomita, otro pintó un río todo planchado, otra persona pintó una cordillera que se veía limpita con un cielo despejado. Y el cuadro que ganó no era ninguno de esos. El cuadro que ganó era el cuadro de una catarata donde caía el agua fuerte y había un montón de esas burbujitas que salían por el torrente del agua, y atrás de esa catarata había un hueco, y adentro de ese hueco había una palomita. Ese fue el cuadro que ganó. ¿Por qué? Porque la paloma estaba tranquila a pesar del bullicio del agua que caía con fuerza. Y ese es el concepto de paz de la Biblia. No es ausencia de problemas, sino es paz en el corazón. Pablo estaba con problemas, estaba en la cárcel. Le sobraban problemas, pero él tenía algo que los soldados no tenían. Él tenía algo que el César no tenía. Él tenía algo que los religiosos de aquel momento no tenían. Tenía paz, porque él estaba haciendo las cosas bien. Y estaba en aquel lugar por hacer la voluntad de Dios. Así que regocijarnos en el Señor, aprender a reposar en el Señor, rogar al Señor, relajarnos en Él, relajarnos en Él, saber que Él tiene cuidado de nosotros. Y en último lugar, versículo 8 y 9, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con nosotros. En último lugar, reflexionar en los propósitos de Dios. Reflexionar en los propósitos de Dios. Y él allí hace una conclusión y dice, bueno, muchachos, pensemos en todo lo justo, todo lo honesto, todo lo puro. Y en medio del caos, en medio de la incertidumbre, en medio del no saber, esta pandemia a todos nos dejó sin saber para dónde disparar en algún punto, en algún momento, con cosas. Pensaba en Clavijo, digo, se mudó para allá haciendo la voluntad de Dios, lo agarró esto. Cada uno de nosotros ha
Digo clavijo porque es al que conozco y al que pensaba en este tiempo. Pero cada uno de nosotros nos agarró en algún momento la cosa. Y la preocupación va a tratar de hacer de las suyas, ¿no? Y acá Pablo dice, bueno, aprende a pensar lo justo, pensar lo bueno, pensar lo puro, enfócate en eso, enfócate en los propósitos de Dios. Sabes que Dios quiere hacer algo en nosotros, en lo personal, como iglesia, como grupo de jóvenes. Pensaba mientras estudiaba esto en el pueblo de Israel, cuando Dios los saca del desierto, de Egipto, perdón, y los lleva por el desierto, los líderes decían, Dios nos trajo acá para matarnos. Hacía poquito que Dios los había sacado, habían visto abrir el Mar Rojo, la columna de fuego, la nube, vieron un montón de cosas, y en la primera de cambio, en el primer problema, ya empezaron a pensar mal. Y vez tras vez pensaron mal. Y Dios en un momento dijo, basta. Y sabés que tenemos esa tentación y esa tendencia, cuando estamos pasando por momentos de prueba, por momentos de dificultad, o por momentos de incertidumbre, nuestra mente tiende a pensar mal. Y Pablo dice, no, ajustá la mente, pensá bien y enfocate en lo que Dios quiere hacer. Sabés que Dios quiere hacernos bien. Y muchas veces eso implica tiempos buenos, tiempos de disfrute, pero muchas veces, y yo miro mi vida en lo personal, y la mayoría de las veces en las que he crecido, fueron más tiempos de crisis, fueron más tiempos de dolor. Y pensá en tu vida, y vas a estar de acuerdo conmigo, la mayoría de las veces que nos ha tocado crecer ha sido a través del sufrimiento. Y sabés que el sufrimiento es un aliado de Dios. Muchos piensan que si me va bien es de Dios y cuando va mal es el diablo. No, Job nos enseña otra cosa. Job le iba bárbaro, pero llegó el momento de la prueba, el momento del dolor, del sufrimiento, y él la tenía clara. Él decía, yo voy a recibir de Dios el bien y el mal, ¿no? El sufrimiento es un aliado de Dios. Sin duda que el diablo quiere así trabajar y quiere hacer de las suyas, pero en primer lugar, Dios permite el sufrimiento, y en segundo lugar, Dios obra a través del sufrimiento. Y nosotros tenemos allí el hecho de ser cooperadores con Dios o rebelarnos con Él. Pero Él quiere en este tiempo de dolor, de sufrimiento, hacernos bien. Y este tiempo de prueba y de crisis va a cooperar para que Dios cumpla sus propósitos en nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Reflexionar. ¿Qué quiere hacer Dios en mi vida? Yo lo que me estoy preguntando en el tiempo es ese. ¿Para qué? Y no quiero que este tiempo sea en vano para mí, para mi señora, para mi familia, para la iglesia. Así que queda para cada uno de nosotros poder hacer esta rutina de gimnasio, en estos 5 ejercicios, regocijarnos en el Señor, reposar en Él, rogar, pedirle a Él por nuestras necesidades, aprender a relajarnos y también reflexionar en lo que Él quiere hacer en la vida. Dice el libro de Romanos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. No dice que todo nos va a salir bien, o como dicen los de la iglesia de la palomita, pare de sufrir, eso es una mentira terrible, sino que aún en estos momentos Dios quiere trabajar en nosotros, va a trabajar en nosotros, Él nos quiere hacer bien, y en este tiempo podemos darle la gloria a Dios. Y el mundo nos está mirando, y está mirando, aunque no diga nada, cómo reaccionamos. Y está buscando respuestas en la iglesia. Che, ¿qué va a pasar? Che, ¿y ustedes qué? Y este tiempo es un tiempo para darle la gloria al Señor. Así que quería compartir este pensamiento con todos ustedes, animarlos a seguir firmes como están, fieles al Señor, y bueno, y a esperar de Él lo mejor. No sabemos qué va a hacer, pero confiamos en que Él sabe lo que está haciendo. Amén.